bien, vamos a arrancar. Espero que todos hayan comido bien. Bienvenidos de regreso. Una vez más me presento, yo soy Samuel Macías, soy el líder técnico aquí con Open Source Integrators. Y el día de hoy preparé esta presentación titulada Historia y Filosofía del Open Source. La filosofía es un campo de estudio al que yo le tengo mucho cariño, entonces pues quise preparar esta presentación de acá. Entonces, pues arrancando. Primero lo primero, un pequeño aviso de transparencia. Aquí preparé esta pequeña frase que pues es un tipo de síntesis del trabajo de estos tres pensadores. Son Jean Baudrillard, Guy Debord y se me fue su nombre, Sigmund Freud. Eso es. Y dice así: el entendimiento del mundo para los sujetos está mediado por nuestros órganos sensibles y nuestra psique, por lo que los sujetos carecen de la capacidad de la objetividad. La objetividad es una propiedad de los objetos, cosa que no somos. ¿Esto qué quiere decir? Aquí no vamos a ver verdades objetivas, no vamos a siquiera pretender llegar a tal cosa. Y aparte, pues tenemos que, la mejor manera de acercarnos a un tipo de objetividad, pues es siendo transparentes acerca de nuestro marco de referencia y de nuestras técnicas de análisis. Entonces, nosotros vamos a estar utilizando lo que es el materialismo histórico dialéctico, y pues ahí viene, vamos a definirlo. Primero, ¿qué significa materialismo? Significa que hay condiciones materiales que crean superestructuras ideológicas. Es decir, primero viene una existencia material y eso nos da paso a las ideas. Eso es lo que significa. Siguiente, histórico tiene que ver con las contingencias históricas. Es decir, que todas las ideas y todas las ideas, las tecnologías y demás, pues existen dentro de un contexto histórico. No podemos descontextualizarlas de su historia. Entonces, pues siempre es un punto importante a tener en cuenta. Y por último, la dialéctica es un proceso de superación de contradicciones internas de los ismos. Cuando hablamos de ismo, pues pensemos feudalismo, capitalismo y demás. Eso es un ismo. Entonces, este va a ser nuestro marco de estudio y es con el que está preparada toda esta presentación. Vamos a arrancarnos. Primero necesitamos un par de definiciones. Primero, pues hay que definir lo que es el liberalismo. Es una filosofía de carácter individualista, lo que esto significa que existe un individuo antes de la existencia del colectivo y que las necesidades del individuo están por encima de las necesidades del colectivo. Eso significa de ser de carácter individualista. Tiene orígenes, raíces desde 1375, o sea, es una filosofía bastante antigua, y viene con el surgimiento del término de artes liberales. Los valores ideológicos del liberalismo tienen que ver con el individuo libre, racional y cosas como derechos naturales, como la proclamación de los derechos humanos y demás. Y valores económicos tienen que ver con propiedad privada y economía de mercado. Esto sobre todo pues está atado al segundo movimiento liberal, al neoliberalismo, que pues tiene que ver con la separación del Estado y el mercado. Entonces, esa es nuestra primera definición. Nuestra segunda definición tiene que ver la idea de propiedad intelectual, porque vamos a estar platicando de esto a lo largo de la presentación. ¿Qué es propiedad intelectual? Es la protección legal y comercial de creaciones no tangibles de las ideas. En 1474, en Venecia, se inventa el primer sistema de patentes y esto coincide con las primeras definiciones de liberalismo. Entonces, pues ahí es donde estamos viendo un poquito la correlación histórica con, pues, este tipo de ideas que surgen como la propiedad intelectual. En 1624 se firma el Estatuto de Monopolios en Inglaterra y esto, pues, coincide con el inicio de la Ilustración y más tarde, en 1710, se firma igual en Inglaterra el Estatuto de Anne, que pues también coincide en el periodo histórico que es la Ilustración, que pues es uno de los grandes movimientos liberales. Muy bien, entonces ahora sí, vamos a empezar a platicar. Primero, algunos antecedentes. Vamos a platicar de propiedad intelectual compartida. O sea, antes de siquiera entrar a la parte electrónica, a la parte de software y demás, pues antes de eso, pues existía el hardware y pues desde entonces ya venía esta parte de la propiedad intelectual. En 1911, Henry Ford realiza o pone en marcha un reto a los derechos de una patente de motor de gasolina a 2 tiempos. Y esta patente le pertenecía a una única empresa que monopolizaba el mercado.
es decir, ellos pues tenían el control total de lo que se hacía con ese motor, y bueno, en 1911 ocurre este reto. Lo gana, Henry Ford gana el reto, y el gobierno de Estados Unidos declara el monopolio como no competitivo, como injusto. Entonces, pues por eso gana el reto Henry Ford. Y se forma la constitución de la Asociación de Fabricantes de Vehículos de Motor, quienes instauran un acuerdo de licenciamiento cruzado, lo que significa que todos los fabricantes de autos americanos estaban obligados a compartir libremente sus patentes sin intercambio monetario. Entonces, pues ya desde acá vemos una cuestión muy potente de compartir nuestra propiedad intelectual. Porque pues a través de la constitución de esta asociación, pues el mercado americano como un conglomerado, o sea, frente al resto del mundo, frente a alemanes, ingleses y demás, pues se volvió muy fuerte, porque como todos estaban compartiendo ideas, pues cada vez eran mejores los autos americanos. Y en 1959, una consecuencia bien importante de esto que pasó es cuando se inventa la patente en Suecia, la inventa Volvo, inventa la patente del cinturón de seguridad de 3 puntos. Y pues justamente gracias a movimientos como la constitución de la Asociación de Fabricantes, pues Volvo decide liberarlo al mundo entero. Entonces, pues imagínense qué hubiera pasado si Volvo hubiera decidido guardar esa patente. O sea, ¿cuántas vidas no ha salvado el cinturón de seguridad de 3 puntos? Entonces, pues sí, unos pequeños ejemplos de lo que puede hacer la propiedad intelectual compartida. Ahora sí, empezamos a hablar de computadoras. En las décadas de los 50 y de los 60, la venta de software y compiladores venían incluidos con la venta del hardware. O sea, aquí estamos hablando, ya están las computadoras y demás. Y cuando tú comprabas una computadora, pues ya venía incluido el código fuente. Entonces, comprar la computadora también era comprar el acceso al sistema operativo. Las universidades, de manera muy interesante, se convierten en adoptantes tempranos de las computadoras. Y esto es sumamente interesante porque pues justamente las universidades son de carácter colectivista. O sea, las universidades, pues el objetivo es darle educación a una sociedad entera, no solo a unos cuantos individuos. Entonces, pues son de carácter colectivo. Y aparte, en estas épocas, pues cuando las universidades empezaron a hacer desarrollos, todo esto se compartía libremente. Entonces, pues quien sea que tuviera acceso pues prácticamente a una universidad o a alguna computadora, también tenía acceso a todos estos desarrollos. En los 60, conforme empiezan a madurar los sistemas operativos, cada vez más y más organizaciones empiezan a cerrar el acceso al código. Y aquí, pues, la principal razón es por el incremento en el costo en el desarrollo de software. Entonces, pues, los SO, los sistemas operativos, maduran, se vuelven más complejos y el desarrollo es cada vez más tardado, requiere más recursos y demás. Entonces, pues, ahí como que empezaron a ver que compartir libremente todo, pues, empezó a no ser muy redituable. Entonces, pues, cada vez más las empresas empezaron a cerrarse. Al final de la década, en el 69, el gobierno de Estados Unidos declara el software incluido con hardware como anticompetitivo. Es decir, si tú vendías una computadora y dabas acceso a tu software, pues como quien sea podía modificarlo, pues los demás, pues ahí batallaban un poco en vender la idea de, oye, te vendo hardware y aparte te tengo que vender software. Y aquí es bien interesante porque este año, el 1969, empata con la Segunda Guerra Mundial, con la Guerra de Vietnam y con el macartismo. Entonces, en este punto, pues Estados Unidos ya se había posicionado a sí mismo como una fuerza antitética de las ideas colectivistas de la Unión Soviética, sobre todo. Entonces, pues es interesante esto. Entre 1974 y 1983, se le da al software el copyright de trabajo literario. Antes de esto, pues no, el software no se podía proteger como propiedad intelectual,
pero a partir entre estas dos fechas, pues fue que se concretó y ya se le podía poner un copyright al software. Y aquí es donde empieza el licenciamiento y software de código cerrado y la distribución de código precompilado, o sea, ya sin acceso al código fuente. Y pues prácticamente aquí esto sigue al día de hoy, ¿no? Entonces, si contratamos de que el Adobe Suite, Adobe Creative Cloud, pues no, jamás vamos a tener acceso al código. Y pues solo compramos la licencia para el software. Entonces, ahora sí, ya vamos a introducir el tema, el término open source como tal. En el 83 se funda el GNU Project, lo cual, pues el objetivo era tener computadoras que solo tuvieran software gratis. Y esto, pues esta es una cita del fundador, de Richard Stallman, que dice, no poder estudiar o modificar programas escritos por otros es éticamente incorrecto. Entonces, pues, de nuevo, aquí regresamos al carácter colectivo y de cómo, pues, podríamos nutrirnos del trabajo de otros por medio de movimientos como el open source. En el 85 se fundan Free Software Foundation, se crea el concepto de copyleft y se publica la primera licencia pública GNU. El copyleft es un mecanismo legal para mantener gratis trabajos que podrían estar sujetos a copyright. Y muy interesantemente, obliga a cualquier trabajo derivado a mantener la misma licencia o una licencia similar. Es decir, pues sí, nosotros podemos, nosotros hacemos un pedazo de software, un pedazo de propiedad intelectual, y la damos gratis para que otras personas puedan aprovecharla, pero como es libre, pues alguien podría tomarla, modificarla un poco, repaquetarla prácticamente, cambiarle el empaque y venderlo como un software propietario. Entonces, pues esta es la parte muy, muy interesante del copyleft y de las licencias la licencia general pública de GNU y otras licencias similares. Y aquí me parece interesante porque, pues o sea, digamos, no es hasta el 89 que cae el muro de Berlín. Entonces, pues, cuando cae el muro de Berlín es que se dice esta famosa frase de Margaret Thatcher de no hay alternativa, pero pues antes o sea, todavía existían ideas, y digo, a la fecha, pero en ese entonces pues todavía proliferaban algunas ideas de carácter colectivista, incluso en Estados Unidos. En el 55 se funda el grupo Share, cuyo propósito era reunir y distribuir software gratis. Después saltamos a 1991, cuando se lanza el primer kernel de Linux, que era gratis, modificable y se entregaba todo el código fuente. Entonces, pues es un avance importante, porque antes de este kernel, pues digamos como que no había unos cimientos sólidos para un sistema operativo que todo el mundo pudiera tener, sino que pues si tú querías tu sistema operativo, pues tenías que ponerte a programarlo. Entonces, pues no era tan accesible. En 1993, 2 años después, se lanza la primera versión de Debian, que pues hoy por hoy Debian es la base de Ubuntu, que es el distro más popular de Linux en todo el mundo. En el 98 ocurre algo bien interesante porque se rebrandea, se tiene que hacer un cambio a la imagen de lo que antes se llamaba software gratis a open source. Y es porque justamente la palabra gratis, específicamente, pues tenía connotaciones muy negativas en la industria. Como que era esto de que, pues, ¿cómo voy a dar algo gratis si necesito las ganancias? Entonces, pues en el 98 se hace una reunión estratégica y se hace el rebrandeo al movimiento a open source. En 2004 se hace el primer lanzamiento oficial de Ubuntu. Y me parece bien interesante porque Ubuntu, la palabra Ubuntu, tiene como tiene varias definiciones, pero las dos como más populares es humanidad hacia otros y yo soy porque nosotros somos. Y también tiene que ver con una creencia de un lazo universal que conecta a toda la humanidad. Entonces, pues reviviendo la idea del colectivo, la idea de comunidad y de compartir y demás. Y esto también se une, se relaciona con este proverbio, con un proverbio latino
de latín, de Roma, de la antigua Roma, que pues ya traducido al español dice, soy humano, nada de lo humano me resulta ajeno. Que pues justamente tiene que ver con cómo nos relacionamos con el resto del mundo a pesar de nuestras diferencias. O sea, ¿qué es eso humano fundamental que nos conecta a todos? Y me parece una frase súper, súper poderosa, porque es, sobre todo nos permite conectar mucho con dolores ajenos. Y a mí me parece una cuestión bien importante y me parece que encapsula muy bien y se relaciona muy bien tanto con el nombre Ubuntu como pues con todo lo que hemos visitado hasta el momento. Ahora, hasta aquí pues ya es una presentación rápida. Si nos pusiéramos a desmenuzar todo, pues aquí podríamos estar años. Entonces, pues hasta acá. Pero pues quería hablar un poquito de la actualidad. Y encontré esta gráfica y me pareció una gran gráfica porque pues muestra mucho software que hoy por hoy es open source y que tienen pues mucho impacto en nuestro día a día. Entonces pues ahí pueden ver a Red Hat, Canonical, que pues son los conglomerados detrás de algunas de las distros más populares de Linux. Está Docker, nosotros usamos mucho Docker. Está MySQL. Más a la derecha, por supuesto, Git, nuestro sistema de gestión de versiones. Por supuesto, Odoo en su versión community, que es lo que nos reúne al día de hoy. Magento, plataforma de e-commerce. Y ahí abajo a la derecha está el logo de Blender, que si estuvieron atentos a este último ciclo de los Óscares, la que ganó mejor película animada, Flow, fue hecha en Blender. Entonces, pues tenemos muchas aplicaciones open source muy competentes. Y encima, pues es quien sea puede tomar estas, quien sea puede aprenderlas y quien sea puede contribuir. Y eso pues les da un potencial de crecimiento y un potencial de poder pues muy alto. Y entonces, pues justo con esto, también viene un potencial de disrupción muy alto. Hace, ¿qué habrá sido? ¿Un mes o unas cuantas semanas por ahí? Pues vimos la aparición de DeepSeek, que pues bueno, ahorita la gran tendencia en tecnología, la gran moda, pues son los modelos de lenguaje masivos, el más popular siendo ChatGPT. Y entonces llegó DeepSeek, es un modelo chino, igual un lenguaje un modelo de lenguaje masivo, modelo chino, que tiene resultados similares a los mejores modelos de ChatGPT, pero consume alrededor de 10% de la energía, porque la IA es sumamente power hungry, consume muchísimos recursos. Creo que es algo así de que cada vez que le metemos un prompt al GPT se utilizan como 5 litros de agua, nomás para mantener los servidores corriendo y demás. Entonces, es una versión open source, es un competidor open source con rendimiento similar y que ocupa más o menos 10% que requiere nada más 10% de la potencia para correrlo. Entonces, pues, ¿qué ocurrió acá? Pues bueno, el día que se lanzó, así se veía el mercado, la bolsa de valores en Estados Unidos. Ahí van a reconocer un montón de empresas, Google, Amazon, Apple, todas están acá. Y esto me recuerda mucho a la historia que platicamos de Henry Ford, porque pues justamente OpenAI pues es una empresa y es una empresa y tiene empresas más grandes detrás. Y todo su trabajo pues por el momento es gratis, pero pues justamente uno de los riesgos del código cerrado es que pues no sabemos cuándo dejará de serlo. En cualquier momento ellos pueden decidir cerrar puertas y pues ya está. Hasta acá llegó la aplicación gratis y demás. Entonces, pues muchas de estas empresas dependen de su monopolio sobre este tipo de tecnologías, pues para seguir incrementando sus números, para seguir incrementando su valor en el mercado. Entonces, pues que llegue DeepSeek, de nuevo, una aplicación open source, eh,
con potencia similar, pero que requiere 10% de los recursos, pues aquí es donde vemos el resultado. Y esto, pues, yo creo que lo podemos extrapolar a todas estas aplicaciones. Todas estas aplicaciones pueden tener un potencial similar, siempre y cuando, pues, bueno, obviamente la comunidad participe y verdaderamente vaya creciendo y pues sigamos colaborando. Entonces, pues este es el poder que todavía hoy en día tiene open source. Y pues por eso la existencia de estas organizaciones como la OCA y como Amodus son sumamente importantes, justamente para poder organizar estos esfuerzos y pues poder competir con los grandes software propietarios. Entonces, reflexión final. Aquí esta es una frase de Isaac Newton que dice, si yo pude ver más lejos, fue parándome en los hombros de gigantes. Y justamente tiene que ver con esta idea de colaboración y de la colaboración histórica, no solo colaboración contemporánea, sino colaboración histórica. Obviamente todo el mundo conoce a Isaac Newton, uno de los más grandes influyentes en física. Pero pues él mismo admite, yo no hubiera llegado a donde estuve, yo no pude haber hecho el trabajo que hice sin el trabajo de todos los demás que me presidieron. Y sobre todo sin el acceso al trabajo de todos los demás que lo precedieron. Entonces, pues el hecho de que él tuviera acceso a ese conocimiento fue lo que le permitió llegar tan lejos. Entonces, pues si no tenemos acceso al conocimiento, pues no podremos llegar tan lejos. Esa es la reflexión final. Algunas referencias y recomendaciones. Aquí, pues bueno, son nada más unos cuantos trabajos que me parecen bien interesantes de lo que hablamos. Primero, Maurice Merleau-Ponty, de la cita del principio, Fenomenología de la Percepción, justamente tiene que ver con esta dicotomía de sujeto-objeto y demás. Igual el trabajo de Jean Baudrillard. Aquí les recomiendo La venganza del cristal. Obviamente los trabajos de ellos dos son mucho más, de todos realmente los que están acá, son mucho más extensos, pero pues bueno, solo unas recomendaciones rápidas por si logré picar su interés o su curiosidad en alguno de estos temas. Y la última recomendación de Mark Fisher, el libro de Realismo Capitalista. También me parece un gran trabajo y pues sí, fueron algunos de los trabajos que me inspiraron a hacer esta presentación el día de hoy. Entonces, pues como siempre, aquí muchas gracias a nuestros patrocinadores, y ya aquí llegamos al final. Entonces, me voy a pasar a la otra pantalla para responder cualquiera de sus preguntas. Bueno, pues viendo que no hay preguntas, me retiro. ¿Cuál creo que es el futuro del código abierto? Va hacia adelante con su recta final con la inteligencia artificial. No creo que sea el final del open source, la inteligencia artificial. Después de todo, pues ya vimos DeepSeek, un modelo sumamente competente de código abierto que rivaliza a los más grandes. Pues
a través de DeepSeek, os digo, aquí en la organización, por ejemplo, se ha hablado mucho de permitir que la inteligencia artificial haga nuestros desarrollos y haga nuestros diseños y demás. Entonces, pues extrapolando esa idea, pues quizá en vez de usar GPT para hacer esto, pues lo delegamos a DeepSeek, que es un modelo de open source. Entonces, no me parece que la inteligencia artificial lleve a la recta final del código abierto. Me parece que tiene potencial de hacerlo crecer más. Digo, al final estas aplicaciones pues son valiosas para todos, no solo para los entusiastas del open source, em, sino pues cuántas empresas en el mundo tienen cualquiera de estos. Entonces, pues no creo que al mundo le convenga que muera el open source. Entonces, no me parece que la IA represente un riesgo existencial para el código abierto. Y si no hay más preguntas, pues igual por ahí estamos en el Discord y nos vemos después. Gracias.